en el capítulo 3, vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este pasaje ya nos muestra el llamado de Moisés. Estuvimos compartiendo esta mañana un pantallazo del capítulo 1 de Éxodo, que es una pequeña reseña histórica de lo que fueron los 400 años del pueblo de Israel en esta nación, la egipcia. El capítulo 2, que nos muestra el nacimiento de Moisés, y el capítulo 3, que ya nos está relatando su llamamiento. Antes de comenzar a desarrollar la palabra, me gustaría que le demos un aplauso de bienvenida a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, por los medios de comunicación, los que nos ven por televisión, los que nos escuchan por la radio. Que el Señor les bendiga grandemente. El pasaje de Éxodo nos presenta a Moisés, el hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontró por 400 años. La palabra nos va mostrando que Moisés era una figura de Cristo. Muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, Moisés fue el hombre que el Señor utilizó para bendecir a la nación de Israel. Cuando Israel todavía no era nación, simplemente un pueblo cautivo, nace Moisés. Y hay una similitud entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo maravillosa. Cuando compartimos la vida de José hace 15 días atrás, estuvimos viendo algunas similitudes porque es para un estudio largo y entendido, pero vimos a José como una figura de Cristo, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas similitudes entre José, el 11º hijo de Jacob, y nuestro Salvador. Cuando miramos Éxodo nos encontramos con Moisés. Con Moisés y Jesús también hay muchas similitudes y podemos ver a Cristo obrando a través de la vida de Moisés. El tema es que Moisés lleva adelante una obra de 40 años y durante esa generación Moisés fue un instrumento de Dios para bendecir a Israel,
para afectar la vida de una generación que se preparaba para ir a la conquista de lo que Dios les había prometido muchos siglos atrás. Moisés es el hombre que el Señor utiliza para liberar a Israel de Egipto. Es el hombre que institucionaliza a Israel como nación. Es el que recibe la ley de Dios y se la da al pueblo. Es el que recibe el diseño del tabernáculo, el templo ambulante que tenía Israel en medio de su campamento. Todos los mobiliarios del tabernáculo, la forma, la manera, los elementos que se iban a utilizar, todo lo que tiene que ver con la arquitectura de ese tabernáculo, los elementos a utilizarse, los ceremoniales, la ropa de los que servirían, todas las directivas fueron entregadas por Dios a Moisés y Moisés se la transmitió al pueblo y lo llevaron a cabo. Cada una de las cosas prefiguraba a Cristo. Todo. La ropa de los sacerdotes, los elementos utilizados ahí, desde la puerta, el altar del sacrificio, la fuente del lavacro, el atrio, el lugar santo, el altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes, el arca de la presencia de Dios, los colores de las telas, de las paredes, del atrio externo, del lugar santo, del lugar santísimo, las maderas, todas las separaciones y los forrados que tenían cada una de las columnas, el tipo de madera que se utilizó, los forrados de oro, de bronce, de plata, todo tenían un simbolismo. La cobertura del lugar santísimo, del lugar santo, del lugar santísimo, los detalles de todas las telas que se utilizaron, los colores y las diferentes pieles que se pusieron sobre el lugar santo y el lugar santísimo, también tenía su significado, también prefiguraba a Cristo. En definitiva, dijimos que la ropa del sumo sacerdote también tenía un mensaje. Todo lo que nosotros podemos ver en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio nos muestra a Cristo. El instrumento que Dios usó fue Moisés. Y dice el libro de Hechos, capítulo 3, en relación a esto, fíjense conmigo, Hechos capítulo 3, versículo 22. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. ¿De quién está hablando Moisés? De Jesús. Dios levantará entre ustedes a un profeta como yo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ya está hablando con respecto al futuro Moisés de la persona de nuestro Salvador. Y dice respecto de él, es profeta, como yo soy profeta. Esto para nosotros es uno de los argumentos bíblicos de que Moisés era profeta. Sería una necedad no creerlo, independientemente de este pasaje. Pero cuando miramos Hebreos capítulo 3 también, presten atención a este pasaje. Hebreos capítulo 3, pueden buscarlo, versículo 1, encontraremos lo que dice esta carta, que no sabemos quién es su autor. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido sacrificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Se usa la comparación, pero ahora se va a hacer una diferenciación. De hecho, versículo 3, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor,
pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este pasaje comienza mostrando una similitud entre Jesús y Moisés. Pero como todo Hebreos presenta la superioridad de Cristo por sobre todo, nos va a mostrar cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés. Moisés fue fiel como siervo. Jesús fue fiel como hijo. La diferencia entre uno y otro es la misma que Dios espera también entre nosotros. Que si bien Jesucristo fue fiel como hijo, nosotros seamos fieles como siervos. Pero teniendo en cuenta las palabras de Jesús, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas yo les he dado a conocer todas las cosas que recibí de mi Padre. Entonces, ¿qué somos? Amigos. Digan conmigo, somos amigos. Seamos fieles como amigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dar un aplauso al Señor. La Biblia nos muestra que Moisés nació en la peor época hebrea dentro del imperio egipcio. La Biblia nos muestra que Jesús nació en la peor época del pueblo de Israel, cuando eran gobernados por los romanos, y en Judea tenían, tanto como en Judea como en Galilea, tenían un gobernador idumeo como era Herodes el Grande. Ambos, tanto Herodes en tiempos de Cristo como Faraón en tiempos de Moisés, determinaron la muerte de los infantes. En el caso de los faraones, cuando se descubriese que las hebreas daban a luz hijos varones, y en los tiempos de Cristo, cuando se supo de que había nacido el rey profetizado por los profetas 6 siglos atrás, la Biblia dice que Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Se estimaba que ya el Señor tendría aproximadamente esa edad, por lo tanto, sentencia a todos los infantes menores de 2 años a ser asesinados por los soldados, por el ejército. Otra de las cosas que la palabra del Señor nos muestra es que Jesús fue enviado a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Moisés fue enviado a su pueblo y su pueblo también lo rechazó, ¿no? Que vaya coincidencia. Moisés llegó a su pueblo como el enviado de Dios y su pueblo lo rechazó, nunca lo aceptó. Lo iba aceptando temporalmente, circunstancialmente, por conveniencia. Pero cada vez que podía manifestar su pensamiento, manifestaban desconformidad. Bueno, hay muchas similitudes entre Jesús y Moisés, que las tengo anotadas acá, que vamos a tener la oportunidad de poder compartirlo mejor. Pero por causa de tiempo quería mostrarles algunos detalles de lo que hace a la intervención divina en la vida del pueblo de Israel, porque estábamos compartiendo hace unas semanas atrás acerca del poder de las decisiones, de lo que generan nuestras determinaciones. Toda nuestra vida está afectada por las decisiones, toda la Biblia está afectada por decisiones. Gente que decidió desobedecer, como Adán y Eva, gente que decidió por odio asesinar a sus seres más queridos. La envidia llevó a una persona a enceguecerse y separarse de una de las personas más importantes en su vida, su hermano. ¿De qué forma? Asesinándole. Cuando Dios le había advertido, lo que vas a hacer no es bueno. Lo que vas a hacer no es... Cuando el Señor le dice, el pecado está a la puerta, lo que el Señor le estaba diciendo, ojo, sé lo que estás por hacer, ojo con tu hermano.
Aún así, Caín decidió matar a su hermano. La envidia muchas veces lleva a que una persona tome decisiones dramáticas, drásticas, cruentas. Que el Señor guarde nuestro corazón de la envidia y que podamos decidir amar y no odiar, perdonar, otorgar gracia, otorgar la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos muestra que Adán decidió desobedecer. Noé decidió obedecer. Decidió aceptar el desafío más grande de su vida, sin saber cómo lo llevaría a cabo, solo que contaba con el favor de Dios. Decidió aceptar los desafíos de Dios. La palabra del Señor nos muestra a Nimrod y a toda esa comunidad conocida como los que edificaron la Torre de Babel, siendo confundidos por Dios, siendo separados cuando ellos desobedecieron el mandamiento de distribuirse sobre la tierra para procrear y para formar comunidades en diferentes partes del mundo conocido por ellos hasta ese entonces. La Biblia nos muestra a Abraham. Abraham, una persona al que Dios le dice: ¿cuál es tu mayor anhelo? Ser padre. Serás padre de mucha gente. Y no solo eso, te voy a bendecir y serás bendición. Multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar. Serás bendición para todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero una cosa, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. La mesa estaba servida, la propuesta estaba hecha. Los proyectos de Dios ya estaban listos para desarrollarse en la vida de él. Solo faltaba una decisión: obedecer. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. El hombre más importante, el hombre más influyente en las culturas del mundo, padre de las religiones más importantes del planeta, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Porque nace primero el judaísmo, luego el cristianismo y después nace el islam. ¿Quién es el padre espiritual de cada una de estas religiones? Abraham. Si bien él no es condescendiente con el islam, la realidad es que es parte de su descendencia, la que el Señor le anunció a Abraham que se haría fuerte en el futuro, hablándole respecto de Ismael. Ahora, decisiones, y uno ve en la Biblia decisiones que afectan, decisiones de personas que deciden amar y no odiar, perdonar y no guardar rencor, como en el caso de José, que decide amar y no odiar, que decide perdonar y abrazar con gracia y no vengarse. Personas que deciden ser leales, personas que deciden ser fieles a Dios. Vemos en la Biblia cómo una y otra vez las decisiones son las responsables de nuestras principales circunstancias. Hay muchas cosas que tienen que ver con terceros, pero la mayoría tienen que ver con nuestras propias decisiones. No todo tiene que ver con Dios, no todo tiene que ver con los que no nos quieren. Gran parte de lo que vivimos es responsabilidad de nuestras decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas, decisiones oportunas, decisiones inoportunas. Algunas de las cosas que no vemos, que no experimentamos, no necesariamente tiene que ver con nosotros, o tal vez sí, indirectamente, pero tiene que ver con los tiempos de Dios. Y ahí vamos a ver cómo también implícitamente nuestras decisiones son relevantes en todo esto. ¿Cuántos años Israel estuvo cautiva en Egipto? ¿Cuántos años Israel estuvo cautiva en Egipto? Bien, siempre les he compartido que no necesariamente 450 años o 430 años Israel estuvo cautiva.
Cuando Israel entra a Egipto, no entra como un pueblo cautivo, entra como un pueblo libre. Probablemente alrededor de 70 o 100 años, Israel vive en libertad. Los últimos años, tampoco no fue poca cosa, ¿no? Porque 3 siglos vivió como esclavo. Y dice la Biblia que el tiempo de la esclavitud fue un tiempo durísimo. Pero se iba dando algo muy curioso. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Cuando más los atribulaban, los enemigos podían ver el favor de Dios sobre la vida de ellos, haciéndoles crecer, reproducirse, multiplicarse. El favor de Dios estaba con ellos, en medio de una situación crítica, porque eran esclavos, eran oprimidos. Pero aún así, ellos eran más fuertes que quienes le oprimían. Ellos se multiplicaban más que sus opresores. Y de esa forma, el amparo del Señor les permitió crecer en medio de la esclavitud. Pero también en medio de clamores, de súplicas. Señor, queremos salir de Egipto. Señor, basta de esta opresión. Queremos regresar a la tierra de nuestros padres. Queremos regresar a la tierra que le prometiste a Abraham. Queremos salir de esta opresión. Queremos salir de esta esclavitud. La Biblia nos va a enseñar a nosotros algunas cuestiones relacionadas con el por qué Dios no respondía la oración de Israel. Dios no se olvidó, Dios no dejó de escucharles, sino que detrás de todo había un plan. En esto estaba la decisión de Dios, pero también implícitamente la decisión de Israel. Cuando Dios le habla a Abraham 6 siglos atrás, es impresionante, pero 600 años atrás Dios le habló a Abraham una noche de luna, sentados los dos sobre una meseta en el medio del monte. Le dice a Abraham, ¿viste las estrellas? Así será tu descendencia. Mira la tierra a la derecha, a la izquierda, al este, al oeste, porque toda esta tierra se la daré a tu descendencia. Hoy la habitan los amorreos, los fereceos, los jebuseos, el jerjeseo, el cananeo. Pero un día la habitará tu descendencia. Es más, te cuento que tu familia, tus descendientes, partirán de acá en el futuro, cuando ya no estés, a una tierra extranjera. Habitarán allí y allí crecerán. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando la maldad de estos pueblos llegue al extremo. La maldad de estos pueblos es terrible, pero quiero que sepas que en los próximos años esta maldad se incrementará. Y mi pueblo, tu descendencia, será la vara de la justicia para cada uno de ellos. Cuando la maldad de ellos llegue al extremo, tu familia será numerosa como la arena del mar. Hay énfasis mío acá, ¿eh? No es literal, pero es en sí lo que el Señor está diciendo a Abraham. Entonces yo los sacaré con mano poderosa de aquella nación y los traeré acá. Y ellos expulsarán de esta tierra al jebuseo, al jerjeseo, al fereceo, al cananeo, al amorreo. Y los expulsará. ¿Cuántos años pasó? 6 siglos. 600 y pico de años. Y en ese tiempo nace Moisés. En el peor tiempo, en la peor época, Dios cumple con su palabra. Y lo primero que sucede es que nace el hombre que Dios va a usar
para la gloria y la alabanza de su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa cuánto tiempo pase, Dios cumple sus promesas. No importa qué situación estemos viviendo, en medio de lo malo pueden hacer algo extraordinario. ¿Cuánto tiempo pasó de que estás esperando ciertas promesas? Porque todo lo que leemos en la Biblia, no todo es promesa de Dios para nosotros. Porque hay cosas que no tienen que ver con nosotros, tenían que ver con algunos protagonistas de aquí. Pero hay momentos en la vida devocional en la que vos lees la palabra y sentís que la palabra sale como una flecha y te clava el pecho y vos decís, pucha, es para mí. Por ejemplo, la Biblia dice que Pablo fue a predicar a Filipos y por predicar el evangelio en Filipos y liberar a una bruja de espíritu satánico, fue mandado a la cárcel. En la cárcel, Pablo estaba ocupando el lugar que no le correspondía. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace temblar la cárcel, tira todo a la miércoles y Pablo queda libre. Y entonces el responsable de la cárcel se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque él sabe que lo iban a matar. Entonces, antes de que lo ejecuten y lo avergüencen públicamente, él decide suicidarse. Y cuando lo está por hacer, Pablo lo ve y le dice, por favor, no te hagas daño, no te mates. No nos fuimos ninguno, estamos todos acá. Tenemos unas ganas impresionantes de irnos para casa, pero todavía no nos fuimos, no te mates. Entonces el hombre que estaba escuchando el tiempo de alabanzas que estaban coordinadas ahí por Pablo y por Silas, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Crees? Sí creo, dice el carcelero. Entonces inmediatamente Pablo lo lleva a los pies de Cristo. Pablo no se escapa de la prisión. El carcelero lo saca de la cárcel y los lleva a todos a su casa a comer. Les venda las heridas y les da refrigerio. Cuando nosotros leemos ese pasaje, no siempre sentimos que es una promesa de Dios para nosotros. Muchas veces lo leíste y por ahí nunca sentiste que era una palabra de Dios para vos, que era una palabra de Pablo para el carcelero. Pero hay momentos en la vida devocional donde uno lee la palabra y siente que esa palabra es para mí. Porque la palabra de Dios es fuente de vida. Entonces hay muchos pasajes bíblicos que tienen que ver con un contexto, con una situación X que vos estás leyendo y conociendo. Pero cuando uno está en comunión con el Señor y está en oración, muchas veces aquella palabra que leíste muchas veces y nunca te movió un pelo, de repente un día te hace llorar. Porque si bien entendés que fue una situación de hace 2000 años, es lo que Dios te está hablando y te está haciendo saber, yo voy a salvar a toda tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, es en ese momento en el que no importa si no cuadra el pasaje bíblico con lo teológico, si está en el contexto o fuera del contexto. Lo que importa es que en ese devocional sabes, estás convencida de que Dios te está hablando, que eso fue para el carcelero, pero ahora, jueves o lunes 4 de marzo, es mía, es promesa de Dios para mi casa y lo proclamo con mis hijos, con mis nietos, con mis nueras, con mis yernos, todos salvos porque estoy creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y tal vez de esa forma hay unas promesas que estás esperando y no se cumplen. No te desalientes. Si Dios en forma personalizada te habló a través de su palabra, créelo, Él va a cumplir. Allá pasaron 6 siglos. Con vos no va a pasar 6 siglos porque no vamos a estar ni vos ni yo cuando se cumpla eso. Si fuese así. Pero quiero que sepa, no va a pasar 6 siglos. Va a pasar ahora. Así que dígale gracias, Señor, sé que estás sobrando. Gloria a Dios. ¿Qué puede salir de bueno en este tiempo, en este año, en este 2019? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar?
Comparta títulos, pasajes bíblicos, hermano. Deje de quejarse. Usted es la esperanza del mundo. Charles Spurgeon decía: la luz del cristiano es la Biblia. La luz del mundo es el cristiano. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Un hombre conocido como el príncipe de los predicadores, un inglés, Charles Spurgeon, compartió una de las palabras más extraordinarias que existan en relación a lo que es el cristiano en el mundo. El mundo no lee la Biblia. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz para los cristianos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para todo mi camino. Entonces, la Biblia, digan conmigo, es la luz de la iglesia. Y la iglesia es la luz del mundo. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Y en la medida en la que ve los cristianos, ve la luz o ve oscuridad. Que el Señor nos permita iluminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vos sos la luz, no te apagues, no seas luciérnaga. Como el paisano ese que dijo: tengo un problema acá con mi lucecita del arbolito de Navidad porque se prende y se apaga, se prende y se apaga. Tengo miedo que se me queme, dijo. Necesito un electricista porque compré las luces para el arbolito de Navidad y se prende y se apaga, se prende. Un electricista que me la repare. Dígale al que está a su lado: no seamos lucecitas de Navidad. Porque esta sí se puede quemar, ¿eh? Esta sí puede traer cortocircuito. Alguno ya explotó, ya cayó 380, ¿no? Se prende y se apaga, dijo. Mantengámonos iluminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso grande al Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el...? No importa que vos pienses que no podés esperar nada bueno en este año. Porque no se trata de quién gobierna la Argentina, se trata de quién gobierna el universo. Usted no le sirve al gobierno nacional, usted le sirve al que gobierna el universo. Si no, ¿para qué estamos acá, hermano? Vámonos a comer una pizza allá en la Plaza Yapeyú. Nosotros estamos acá, hermanos, porque servimos al Dios del universo, al creador del universo, al dueño del universo. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? No le veo muy convencido, ¿eh? ¿Cuántos creen eso? Vamos, levante. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde están los hombres? Digan gloria a Dios. ¿Dónde están las empoderadas? Ahí las mujeres. Las hermanas, levanten esa mano, den gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Servimos al Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, aunque Faraón gobierne el mundo y haya determinado muerte, hermanos, lo mejor puede estar a punto de nacer. Lo mismo pasó en tiempos de Cristo, año cero, de acuerdo al calendario católico. La palabra del Señor nos muestra que en el peor tiempo de la historia de los romanos, en la invasión de Palestina, nació Jesús, nuestro Salvador. Lo tercero que vamos a ver es que los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Israel eran conflictivos, pero todavía no estaba preparado Israel para hacer lo que debía hacer en las manos de Dios, en las tierras que iba a conquistar. Porque la tierra de Palestina estaba dominada por lo menos por 7 naciones, todas muy fuertes,
todas muy perversas, muy satánicas. Israel iba a ser la vara justiciera de Dios para esas naciones. La maldad de esas naciones no había llegado al colmo e Israel no estaba preparado para ser el instrumento de Dios. Cuando algunas puertas todavía no se abren, entienda de que algo todavía no ha llegado al punto ideal. Hay veces oramos y queremos forzar muchas cosas, como cuando los presos quieren escaparse de la cárcel. Hoy estábamos listos para venir a la iglesia y la víbora se nos escapó del terrario. Daniel, que está cada ratito mirándola. Ahí, no sé cómo se llama, Valentina, Josefina. El tema es que se escapó. Pero el lugar menos pensado se escapó. Y la traje en el saco y se me escapó del saco. No son... Le voy a dar la mano a la hermana, a Hilda, y me miró la mano primero antes de darme la paz. Pero empezó a sacar la cabeza por todos lados y estaban sorprendidos y mis chicos porque saca la cabeza y mira para todos lados, está reconociendo la casa. Y cuando veníamos se escapó. La encontramos, porque se estaba agarrando el churrinche y se estaba yendo para arriba. Adentro. Ahí la aseguramos y nos vinimos. Pero vieron que siempre hay algún que otro preso fugitivo, ¿no? Que quiere forzar su salida, adelantar, y algunos no son encontrados nunca más, otros inmediatamente son encontrados y son devueltos a su prisión. Y así muchas veces estamos nosotros queriendo adelantar los tiempos, modificar el tiempo de los procesos y que las cosas se den de acuerdo a mi impaciencia. Porque a veces lo que me tiene intranquilo no es el problema, sino mi impaciencia. El hecho de que me cuesta esperar en los tiempos del Señor. Y muchas veces estamos forzando las cosas, queriendo abrir nosotros las puertas que Dios no abre. Y si abrimos puertas que Dios no abrió, hermanos, tenga en cuenta que no va a ser para bendición. Después muchas veces están las malas decisiones que tomamos y que las queremos justificar. Pero ¿saben, hermano? Que el final fue de bendición. No hay decisión mala que sea de bendición, no hay. Decisión mala es pecado. Y todo pecado trae consecuencias. Entonces, ¿sabe qué? Metí la repata, hermano, pero fue para bendición. Al fin de cuentas fue... No, nada de bendición. Nada malo puede ser bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hay nada que sea casi bueno o casi malo. ¿Es malo o es bueno? Pero, ¿y entonces cómo se explica? Que Moisés mató al egipcio y después Dios lo usó para la gloria de su nombre? ¿Qué me dice ahí? En la palabra. Se habrá lamentado toda su vida Moisés haber cometido el crimen que cometió. Y se encontró redimido cuando Dios le dijo, yo estoy con vos. ¿Se imagina? Por un acto ilícito, vivir en la clandestinidad 4 décadas. No es fácil. Bajar de la gloria a la penuria no habrá sido fácil. Ahora, hermanos, Dios tiene el control de los tiempos de mi vida. No forcemos puertas que Dios no abrió. Porque todo lo que nosotros forzamos fuera de la voluntad de Dios
tarde o temprano, redundará en desgracia. Dejemos que Dios sea el que mueva las piezas. Acá, allá, 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 donde sea. Porque Él es soberano y hace las cosas como Él quiere. Y entonces Dios llamó a Moisés. Dice la Biblia que llama a Moisés y les dice: ve a Egipto, porque te voy a usar para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Dios estaba llevando adelante su proyecto, lo que había hablado. Ahora, entonces Israel ya estaba lista para hacer la vara de Dios con las naciones enemigas. No, aún así todavía no. Porque toda esa generación se iba a morir en el desierto. La siguiente era la que iba a conquistar las tierras que el Señor tenía preparado para ellos. Entonces, fíjese cómo muchas veces en parte depende de nosotros y en parte depende de Dios. En este caso, la palabra del Señor muestra que Israel clamaba a Dios, que Israel esperaba en Dios, que Israel lloraba pidiendo la liberación. Pero la liberación no llega cuando ellos oran, llega cuando Dios entiende que es el tiempo. Yo sé que alguno va a decir: entonces no oro más, ¿para qué estuve orando? ¿Para qué estuve ayunando? No, siga orando, porque la oración no es para que cambien los planes de Dios. La oración es para que tu espíritu se fortalezca mientras esperas que Dios cumpla sus promesas. Porque si no, Él no sería Dios. Si yo oro y lo hago cambiar de opinión, Él no sería Dios, Él sería siervo. ¿Y para qué ayunamos? 40 días, me compré el librito, todos los días me miraba el videito. Este año que no me vengan, que oramos por vos, porque no... Digan conmigo, no oramos para que Dios cambie planes. Oramos para que mi vida se fortalezca mientras Dios cumple los suyos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante esa manito bien arriba, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Mire el que está a su lado, dígale: no te desalientes, sigamos orando. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que algunos te hicieron mueca. Hablale al otro que está al lado tuyo, decirle: sigamos orando. Él va a cumplir sus planes. No son mis lágrimas, no son mis llantos, no son mis gritos, no son mi ñañeo. Es la fidelidad de Dios, hermano. Levante esa mano y diga: amén, gracias Señor, gloria a Dios. Cuando llega su momento, Él abre puertas que nadie puede abrir. Él derriba gigantes que nadie puede derribar. Él abre caminos que nadie puede abrir. Él nos lleva por tierra desierta como si fuese tierra fértil. ¡Gloria a Dios! Él hace que los cielos se abran y provean alimento. Él hace que el lugar más inhóspito del mundo sea el mejor lugar para tu sustento y tu crecimiento. Aleluya, levante esa mano y dele gloria a Dios. No depende de tu contexto que las cosas sean favorables para nosotros. Depende de que Dios esté realmente pastoreándonos y guiándonos en cada etapa de la vida. Israel vivió en el imperio más codiciado del mundo, pero como esclavo. Cuando Israel fue al desierto, al lugar más desprovisto de todo, fue cuando lo tuvo realmente todo. Aleluya. No tenían presidente, pero tenían a Dios. No estaban en el lugar más bonito del mundo, pero estaban provistos en todas las necesidades. Comienza a mirar con cariño todo lo que cuestiona. Dele gracias a Dios por la iglesia en la que está. Dele gracias a Dios por la casa en la que está. Dele gracias a Dios por la familia que tiene. Dele gracias a Dios por su país. Dele gracias a Dios y dígale: gracias Señor. Amén. Pero vamos, pero que sea creíble, hermano. Gracias Señor. No, hermano, vamos. Que se crea que realmente está agradecido. No depende
no depende de lo que nos rodea, depende del Señor que nos pastorea. Porque el desierto, en el lugar donde perecen las almas, Israel fue sustentado 40 años. En el lugar donde otros se mueran, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. En el lugar donde los demás vean desolación y fracaso, nosotros los que le creemos al Señor, vamos a ver la gracia oportuna del Señor, sorprendiéndonos una y otra vez. Gloria a Dios, dele alabanzas al Señor, dele gloria a Dios. Pero la culpa es de los que se robaron todo, pero la culpa es de los que están, pero la culpa es de mi madre, pero la culpa es de mi padre. La culpa, quite de lado la palabra la culpa y comience a decirle, Señor, eres el soberano que guía mi vida. Que el Señor nos lleve al centro de su perfecta voluntad. Que podamos disfrutar su presencia. Que podamos entender que el cielo gobierna la tierra. Que las puertas se abren cuando es su tiempo. Que la liberación llega cuando Dios determinó que ya estamos, no listos, pero sí para entrar a nuevas etapas. Israel todavía no estaba listo y ya Dios envió a su libertador. Pero la generación que venía era la generación del cambio, era la generación que iba a tomar todo aquello que Dios ya había prometido. El desierto hizo morir a una vieja generación e hizo nacer a una nueva. Israel quería salir de Egipto y salió de Egipto. Israel fue llevado al desierto y en el desierto manifestó lo mismo que manifestaba en Egipto. El que no muere a su vieja vida nunca se conformará con nada de lo que Dios haga. Por ende, nunca será feliz. El bautismo es un paso, pero es un paso que refleja una decisión interna de que he muerto para el mundo para vivir para Dios. ¿Qué significa? Que si me bauticé y si no entendí la importancia de morir, entonces nunca voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Lo voy a ver a Dios manifestarse, pero tal vez no experimente cambios sobrenaturales en mí. Israel en Egipto se quejaba, en el desierto se quejaba. Ahora, la que realmente tomó las promesas de Dios y pudo apoderarse de ella fue la nueva generación. Tengamos en cuenta que no siempre todo lo que nos hace mal está relacionado con lo que nos rodea. Ojo, a veces es una cuestión de actitud, a veces es una cuestión de vida, a veces no es el entorno, a veces soy yo el que genera esos ambientes en el entorno. Mucha mufa acá. Y a veces lo está diciendo porque quiere que se vayan los que están ahí alrededor, la nuera, la suegra, el hijo, la amiga, la hermana fulana, el hermano fulano. Y a veces no se tienen que ir los que están ahí, tiene que irse uno. Porque es como el saumerio ese que te prenden en los negocios, que vos entras y quedás así. A veces no tiene que ver ni con Egipto ni con el desierto, a veces tiene que ver con mi corazón. No intentes cambiar al desierto, ni intentes cambiar a Egipto. Que nuestra vida sea transformada. Porque aunque Dios abra puertas que estaban cerradas y nos permita ir hacia nuevos horizontes, si nosotros no cambiamos, no vamos a llegar al destino. Como les contaba a los hermanos en la mañana, que hablaba con una persona que sufrió un accidente de moto y chocó contra un caballo. El caballo ileso, salió retosando, él quedó destrozado. Llegó a la iglesia, Carlos le oró y después estuvimos hablando. El Señor puso en mi corazón inmediatamente una pregunta: ¿para qué quiere el hombre la salud? Entonces le pregunté: ¿para qué quiere ser sano?
Ya Dios te regaló la vida porque debías estar muerto. ¿Qué vas a hacer con la sanidad? Y él se quedó mirándome, como diciendo, ¿para qué miércoles le pedí que me ore, no? Como dice, le pedí que me ore, no que me esté haciendo preguntas. Oramos, no me respondió. Me quedó mirando. Después comenzó a venir todas las reuniones. Después ya comenzó a venir, pero después me contaron los hermanos ahí al toque, ¿sabe cómo fue el accidente de él? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado antes? Bueno, Dios le estaba hablando. ¿Para qué queremos la bendición? ¿Para qué queremos la libertad? ¿Para qué queremos que las cosas cambien? Porque a veces no tiene que ver con los cambios externos, tiene que ver con cosas nuestras. ¿Para qué querés la bendición que esperás? ¿Vas a glorificar a Dios con lo que pedís? ¿Con lo que anhelás? ¿Seguirás siendo el mismo o serás diferente? ¿Para qué queremos que se abran las puertas de la esclavitud? Lo que nos espera es bueno, pero el proceso no es fácil. Somos libres, libres para cantar, libres para... Se quedó sin agua y ya empezó a rechinar otra vez. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Dios abre las puertas que nadie puede abrir. Dios abre las puertas en el tiempo oportuno. Sepamos esperar en el Señor. Si todavía las puertas no se abrieron, no las fuerces. Aplíquelo a la necesidad de su vida. No habrá puertas que Dios no abrió. Tenga en cuenta que no se trata ni de Egipto ni del desierto. Se trata de mí. Porque en el mejor lugar del mundo puedo ser esclavo. Y en el lugar más desolado de todo puedo ser Señor, provisto de todas las cosas que Dios puede proveer. El mejor lugar del mundo fue para Israel el lugar más tortuoso. El peor lugar del planeta para habitar, como el desierto, fue un palacio para el pueblo de Dios. Pero el problema no era el desierto, el problema era Israel. Nunca el problema es el desierto. El problema a veces es mi propio corazón. Amén. Digan conmigo, quiero morir para nacer. Bendigo mi presente. Bendigo lo que me rodea. Agradezco la fidelidad de Dios conmigo siempre. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Den un aplauso al Señor.